Buenas noches. Graco Ramírez y yo nos conocimos, senador. ¿Cómo estás, Carlos? A principios de los años 70. Así es. Nos presentó un licenciado que es a todo dar, que es Pablo Marentes. Y pues a Graco lo único que le sé pues es que ha sido un militante congruente dentro de la parte, para mí, más respetable de la izquierda mexicana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos, a ti. Y cuando digo Graco más respetable es sobre todo porque pienso en la izquierda de lo factible, de lo sensato, de lo posible. La izquierda que yo diría más racional. Este hombre, pese a las divisiones que hay en la izquierda, sigue militando en el Partido de la Revolución Democrática. Así es. Y el jueves, creo que fue el jueves, sí, en la sesión del Senado en que se dio a conocer una carta del embajador de Cuba en México, Graco Ramírez fue a la tribuna para hacer ¿qué anuncio? Bueno, el anuncio de una carta que le envió el embajador de Cuba. El día anterior conocí de una declaración de la compañera senadora Yecol Polensky, mis respetos a la senadora, que es una promotora de las relaciones con Cuba, en el buen sentido de la palabra. Yo creo que solamente en el ámbito político. Y resulta que cuando ella declara que la democracia de Cuba es envidiable, mejor que la de México, me pareció importante hacer un deslinde de ese tema. Esa declaración me pareció delicada. Yo no podía suscribirla en términos de que nosotros hemos luchado por la democracia en México y hemos sostenido una lucha de verdad por la defensa de los derechos humanos. Contra nuestro registro como partido político tuvo que ver con la amnistía a los presos políticos como condición. El registro del PST y del Partido Comunista, la condición común que tuvimos tanto el Partido Comunista como el PST fue la amnistía a los presos políticos del 68-70. Y logramos en estos años pues, muchas cosas de defensa de los derechos, de la libertad política. Y entonces, bueno, yo creo que esa decisión, esa declaración me llevó a la decisión de plantearme una carta. La medité y la escribí en la noche. Al día siguiente, muy temprano, la vi con mi equipo técnico para que se pasara en papel embretado, la firmé, la envié por la mañana y en la reunión previa del grupo parlamentario les informé a mis compañeros de mi decisión. Fue un debate muy interesante, Carlos. Pero, Graco, es extraordinario que en un foro como en este caso una de las cámaras del Congreso, un militante prominente de la izquierda insinúe siquiera la más leve crítica al régimen de Fidel Castro. Creo que tu actitud, que fue seguida también por una senadora priista, Rosario Green, que fue canciller, por cierto. Que fue canciller, sí, secretaria de Relaciones Exteriores. Y además la segunda de la ONU en alguna ocasión, ¿no? Sí. Bueno, la actitud de Graco llevó al Senado, a través de su presidente de la mesa directiva, Carlos Navarrete, a hacer un deslinde semejante al tuyo. De otra manera, en decir que de ninguna manera se prestarían a una presión como la que quiso ejercer sobre el Senado el gobierno cubano a través de su representante en México. Mira, Carlos, mi decisión sobre este tema no es nueva. Yo estuve en 85 en el segundo congreso del Partido Comunista Cubano como dirigente del PST. Y en ese congreso escuché un largo discurso del comandante Fidel Castro de cerca de 2 horas y media que habló al Congreso. Por primera vez llegaba un negro, un hombre de color al Politburó, un hombre de Matanzas, me acuerdo, alto, casi 2 metros, y era celebrado por Fidel como la expresión del reconocimiento del sentido afrocubano, de la
Población cubana. Población cubana, dicho por un criollo, ¿no? Como Fidel, que es interesante. Gallego. Gallego, hijo de españoles y primera generación en Cuba, ¿no? Nacido en Cuba. Y segundo, el hecho mismo de que se confirmaba en el Poliburó a una mujer, Vilma Espín, la esposa. Vilma Espín, esposa de Raúl. De Raúl. La compañera reconocida. Que dirigía la Federación de Mujeres Cubanas. De Mujeres Cubanas, y Vilma iba al Poliburó por primera vez en la historia del proceso cubano. Esposa de Raúl Castro. Ya habían pasado mucho tiempo. Cuando Fidel dice en su discurso, muy largo por cierto, entre otras cosas, que Raúl era el sucesor de Fidel, yo me sorprendí, y varios de los invitados extranjeros de los partidos afines de izquierda, estaban los Tupamar, los compañeros del M19 de Colombia, varios del FDR de Salvador, varios compañeros, nos sorprendió. Seguramente del Farabundo Martí. Comentamos todos, y qué mal discurso del comandante Fidel Castro, ¿por qué? Legar el trono. ¿Cómo esto me suena como una dinastía, ¿no? Familiar, ¿no? Es decir, esto se puede ver en las monarquías. Y esto no obedece a un proceso revolucionario, habiendo pues un conjunto de gentes de la revolución que podrían suceder a Fidel si así fuera el caso. Fíjate, te hablo de 85. Bueno, pues Fidel cumplió